Tenemos nueva información sobre un misterio en Montauk que sigue sin resolverse meses después. Un informe explosivo nos da un vistazo a los últimos momentos de la vida de la diseñadora de trajes de baño, Martha Nolan Oslatera. La hallaron muerta en un club náutico exclusivo en los Hamptons, junto a un hombre mayor que fue encontrado corriendo desnudo por los muelles y pidiendo ayuda. Y ahora estamos leyendo mensajes de texto que, según se informa, Nolan envió en las horas previas a su muerte, lo que nos dicen sobre sus últimos momentos, mientras su familia sigue buscando respuestas en una investigación en la que las autoridades mantienen muchos detalles en secreto. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Cristóbal Stewart. Han pasado más de 3 meses desde que la policía de Long Island acudió a un club náutico exclusivo por la muerte de una joven. Aún no sabemos qué le pasó a Martha Nolan Oslatera, quien usaba el nombre de Martha Nolan en público. Tenía 33 años, se mudó a Nueva York desde Irlanda en 2015. Ahora, Nolan realmente se había hecho de un nombre en Nueva York. Era una estrella en ascenso en la escena de la moda. Llevaba un estilo de vida lujoso que había logrado como emprendedora con mucho esfuerzo. El 4 de agosto, Nolan salió en barco con un hombre de 60 años que había invertido mucho en su negocio de trajes de baño. Acaba de salir un nuevo artículo en la revista New York Magazine. Y wow, hay muchos detalles nuevos que tenemos que revisar, que hablan sobre las últimas horas y los momentos finales antes de la muerte de Nolan en los muelles del Montauk Yacht Club. El artículo destaca detalles y mensajes de texto que, según informes, amigos enviaron a Nolan antes de su muerte. La revista entrevistó al abogado del hombre, quien respondió por qué este hombre de 60 años, su supuesto socio de negocios, estaba desnudo en los muelles tras su muerte, ya que, según se informa, él estaba tratando de conseguir ayuda para Nolan, quien había perdido el conocimiento en su bote. Ahora analicemos qué llevó a esa noche y a este misterio. Hola chicos, soy Martha de East by East. Soy la fundadora y la directora creativa. Nolan fundó la marca de trajes de baño East by East, la cual inició en 2022. La revista New York informa que ella quería convertirla en una marca global, mucho más que solo una pequeña startup. Como en todo gran negocio, debes empezar desde abajo y avanzar poco a poco. Ella hizo muchas tiendas emergentes en los Hamptons y realmente se estaba abriendo camino entre las multitudes adineradas que suelen ir a los Hamptons en el verano. La revista New York informa que, para ayudar a impulsar el negocio de Martha Nolan, ella vendió el 13% a un hombre adinerado llamado Cristóbal Dernan. Él tiene 60 años y él mismo es viudo. Según la revista, se informa que su esposa se quitó la vida en 2018. Ahora, Dernan hizo su fortuna después de vender una compañía de seguros. La revista dice que era habitual en los Hamptons en verano y disfrutaba divertirse. Él tenía varios barcos atracados en el club náutico donde murió Martha Nolan. Según informes, Dernan invirtió $250,000 en East by East, una buena suma, pero la marca aún necesitaba más. La noche que Nolan murió, ella y Dernan supuestamente salieron a pasear en su barco. La revista New York informa que Dernan y Nolan habían tomado champán y vieron el atardecer antes de regresar al club náutico. Y se suponía que esta era una reunión de negocios donde hablaban sobre el futuro del negocio y si Martha necesitaría más dinero para él. La revista tiene mensajes de texto que muestran lo que los amigos de Martha estaban pensando la noche de esta reunión de negocios. Habían enviado mensajes porque no habían sabido nada de Nolan por un tiempo. Un mensaje dice, cito, J-A-A-J-A-A. Seguro su teléfono se quedó sin batería o tal vez está muerta. Solo una broma a las 9:20 de la noche. Pero fue aproximadamente una hora después de eso, cuando Nolan realmente murió, según la policía. Ahora, Nolan respondió a ese mensaje. Sin embargo, a las 9:30, solo unos 10 minutos después, diciendo, cito, jajaja, ahora estoy en el club náutico, mi teléfono está encendido. Ahora, estos son los momentos finales de la vida de Martha Nolan y lo que la policía sigue investigando es exactamente cómo murió. El abogado de Dernan
contó a la revista New York que Nolan y su cliente estaban en el barco Ripple de Dernan. Ahora dice, ambos estaban en los muelles hablando de negocios tras el supuesto paseo al atardecer. El abogado dice que fue alrededor de las 10:30 u 11, cuando Martha Nolan, esta mujer de 33 años, se desvaneció. El abogado afirma que Dernan dijo que parecía un ataque al corazón. Mujer inconsciente dejó de respirar en el club náutico. La policía informa que la llamada al 911 fue cerca de la medianoche, lo que, según la revista New York, deja una hora sin explicación respecto a la cronología del abogado de Dernan. Más adelante hablaremos de esto. El abogado de Dernan dijo que su cliente, sin embargo, intentó salvar a Nolan haciéndole reanimación cardiopulmonar, pero aquí es donde llegamos a otra parte realmente extraña de esta historia, una que definitivamente está generando muchas preguntas. Los testigos dicen que Dernan, este hombre de 60 años que era socio comercial de Martha Nolan, estaba en los muelles desnudo. El New York Post habló con testigos que vieron a Dernan corriendo desnudo por los muelles, lanzando bloqueador solar a los botes y tratando de despertar a la gente para pedir ayuda. Gritaba, «¡Hagan algo!». Por supuesto, la gran pregunta es, ¿por qué este hombre estaría desnudo un lunes por la noche en los muelles? Después de lo que debía ser una reunión de negocios con esta chica de 33 años, bueno, el abogado de Dernan le dijo a la revista New York que su cliente tuvo que quitarse la ropa porque estaba empapado en el vómito de Nolan. Dice que su cliente desconoce cuánto tiempo le hizo reanimación cardiopulmonar a Nolan, y eso podría ser una explicación para ese lapso de tiempo entre cuando Nolan pudo haber perdido el conocimiento y murió, y cuando la policía fue llamada alrededor de la medianoche. Ahora, Nolan estaba en una relación con un hombre, y un hombre que era mucho más cercano a ella en edad. De hecho, él ayudó a cargar su ataúd fuera de la iglesia en su funeral en Irlanda. Pero esto nos lleva a otra parte extraña de esta historia, porque, según la revista New York, poco después de su muerte, el abogado de Dernan dijo, cito, «De hecho, ellos salieron. Él me dijo después de que sucedió que la amaba y que había conocido a su familia». Él afirma que Dernan visitó a su familia en Irlanda, que Dernan, el hombre de 60 años, y Nolan, la mujer de 33 años, en realidad sí tuvieron una relación romántica en algún momento. Ahora, quiero decirte que la familia de Nolan dice que eso no es cierto, según la revista New York, que nunca habían conocido a Dernan en Irlanda. Y el abogado de Dernan sí se retractó de algunos de esos comentarios, diciendo, cito, él dice, no éramos novios. Y el abogado dice que no respondería preguntas sobre si Dernan y Nolan tuvieron una relación física o romántica, diciendo que no sería justo para su memoria. Hasta ahora, la policía solo ha informado que el caso sigue bajo investigación. La autopsia inicial fue inconclusa y aún no tenemos los resultados toxicológicos ni de la autopsia completa. Ahora, lo que alimenta aún más la especulación es el polvo blanco que se vio en el bote de Dernan después de que la policía despejó la escena. Ahora, esta imagen alimentó la especulación de que la muerte de Nolan fue por una sobredosis y que estaban consumiendo drogas ilegales a bordo de este bote. El abogado de Dernan le dijo a la revista New York que lo que realmente estás viendo cuando ves esa sustancia no es una sustancia ilegal, no son drogas, no es algo como cocaína, sino que en realidad es polvo que dejaron los policías cuando estaban buscando huellas a bordo del bote. El abogado de Dernan dijo que su cliente contó a los detectives que Nolan se excusó 2 veces esa noche juntos, y el abogado dijo que eso podría sugerir que Nolan tuvo que ir al baño, o que podría ser una señal de alguien que estaba consumiendo drogas. La familia de Nolan ahora tiene abogado, quien negó cualquier especulación de que su muerte esté ligada a las drogas. Le dijo a The New York Post que no se sabía que Nolan consumiera drogas, pero la autopsia final y las pruebas toxicológicas son clave para determinar la causa de muerte de Nolan. De nuevo, Dernan no ha sido acusado de ningún delito en relación con este caso, y su abogado le dijo a la revista New York que ha estado cooperando con la investigación. Es importante señalar que está devastado por la pérdida de alguien a quien amaba y consideraba amigo. Me acompaña el detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York, David Sarny. Gracias por estar en Law and Crime.
Este artículo de la revista New York sí arroja mucha luz, tal vez no tanto sobre la investigación y cómo va, pero sí sobre cómo era la vida de Martha Nolan, este hombre con el que supuestamente estuvo la noche en que murió. Desde el punto de vista investigativo, ¿qué aprendiste cuando leíste ese artículo? Gracias por invitarme. Al ver el artículo, si observas el trasfondo de la víctima y de todos los involucrados, sabes, lamentablemente tienes a la persona fallecida, tienes a la víctima aquí y a la persona con la que ella estaba relacionada y parece ser, ya sabes, aquí es donde tienes conflictos de relaciones. Una vez, ya sabes, estás escuchando un lado de la historia, que es él y el abogado diciendo que tenían algún tipo de relación íntima. La familia afirma que no fue así, ya que ella tenía novio antes o durante el incidente. Escucharás muchas historias distintas. Los investigadores recopilan la información y buscan la verdad, identificando los factores reales. Y ya sabes, podríamos verlo desde un análisis de costo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio para él de tener una relación con ella y para él y ella de tenerla con él? Parecía una relación de negocios porque ella y sus amigas estaban comenzando su empresa de distintas formas. Y luego, finalmente, por fin logran algo y consiguen un benefactor. Y este benefactor tenía algún tipo de inversión en ese negocio. Esa noche iban a discutir sobre conseguir más dinero para el negocio, pero como su socia no estaba, ella fue a reunirse con él. Hasta entonces no parecía haber nada raro. Así que solo eso, ya sabes, se están reuniendo para hablar de cosas. Y parece que tenían una relación muy cercana, porque no te reunirías con alguien afuera más tarde en la noche, en un bote. No, y hay detalles extraños que salen a la luz y podemos profundizar en todo eso. Siento que mencionas la parte sensacionalista, que es por lo que esta historia ha recibido tanta atención. Pero también está la pregunta de si estamos hablando de algo en lo que alguien va a enfrentar cargos criminales. La forma en que el abogado describe los últimos momentos de Martha Nolan, de la manera en que su cliente lo había contado. Parecía que tuvo un ataque al corazón, se puso floja y vomitaba. Eso suena consistente con alguien que sufrió una sobredosis de alguna sustancia ilegal. Bueno, ese es el asunto también. Tienes que ver realmente, estás recibiendo la historia. La razón por la que él estaba desnudo afuera es porque ella vomitó sobre su ropa y se la quitó. Ella se desmayó. Él estaba tratando de reanimarla, luego no pudo hacerlo, así que corrió alrededor, se quitó la ropa, lo cual es algo inusual, que no llamara al 911 ni nada por el estilo, pero salió. Pero no puedes saber cómo entra en pánico una persona. Así que no siempre puedes decir, bueno, eso lo hace culpable de algo. La realidad es cuál es el delito en este momento. Y si ves los elementos de un delito ahora mismo, no tienes suficiente para procesar. Ingirió algo que pudo haberla enfermado y hecho vomitar. Esa es una posibilidad. Entonces pudo haber sido una sustancia que ella pensó que era X y resultó ser Y. ¿Eso fue lo que pasó o hubo algo más? Aquí debes analizar la criminalidad. Ella ingirió la sustancia por voluntad propia, se la dieron o la compró. Todo esto es especulación. O esto lo compró a una persona con la que trata regularmente. Y esto pudo haber sido lo que se llama un lote malo, en cierto sentido. Así que hay muchas cosas, hay muchos caminos por seguir. Puede que en este momento no se le pueda imputar un delito al dueño del barco, pero ¿hay algún delito relacionado con los narcóticos o los supuestos narcóticos? Porque no tenemos el informe toxicológico de regreso y ese informe toxicológico no te dice nada, así que no sabemos qué estamos buscando. Puede que estés buscando empaques. Te diré que cuando fueron a ese barco, si ves esto diciendo, fui investigador de narcóticos un tiempo y ya pensabas que podía ser una ingestión, buscas el empaque de la sustancia. Pues, ¿había empaque o era una pastilla? ¿De qué manera la ingirió? Y ahí es donde, con suerte, la entrevista con el miembro sobreviviente involucrado en este evento podría darte un poco más de información. Y hasta ahora ha sido muy cooperativo. Así que no sabemos si fue un momento de fiesta donde ambos la ingirieron o si fue un momento en el que solo ella la ingirió y tuvo una mala reacción. Así que todo esto está saliendo a la luz y por eso, ya sabes, me gusta el condado de Suffolk, porque manejamos las cosas. Ellos mantienen todo muy discreto. También participarán investigadores de narcóticos. Cuando tratamos con hospitales, drogas y sustancias ilegales, queremos saber qué son. Ahora en Nueva York perseguimos a los distribuidores de estos productos, así que no están. Si alguien sufre una sobredosis, ahora podemos detenernos para investigar a los distribuidores. Sí, así que si esto resulta ser, creo que, tristemente, quiero decir, el fentanilo es un problema tan grande en todo el país y se mezcla en los lotes, y luego la gente pierde la vida por eso.
No sabemos si es el caso. La familia insiste en que ella no consumía drogas. No lo sabemos. Pero si resulta ser una sobredosis, ¿en qué tipo de problemas podría estar el hombre de 60 años con el que ella estaba? ¿Cómo se procesa eso? Ese es el asunto. Ahora la pregunta es, ¿sabías? Es como con John Belushi. ¿Recuerdas hace tiempo lo de ingerirlo y de inyectarse? Luego ella quedó involucrada, en parte, siendo en parte responsable de su muerte. Él le llevó el producto a ella lo consumió con él, ella lo consumió sola, ella lo consumió accidentalmente. Eso debió discutirse en las entrevistas con los detectives y con él. Y aquí es donde tienes que analizar la criminalidad. ¿Cuál es el delito que él cometió? Y él, como en el famoso caso de ponerle algo a la bebida, lo puso ahí y ella no lo sabía, por eso se enfermó. Eso entra en juego. El producto era de mejor calidad, contenía fentanilo u otra sustancia legal. Hay muchas cosas que analizamos, pero para presentar cargos por un delito en este momento contra alguien no se puede. La opinión pública está molesta y creen que él debe ser responsable. Pero los estados mentales aquí son a sabiendas, imprudentemente, negligentemente e intencionalmente. No vemos eso de su parte en este momento. Nosotros y los fiscales revisamos esto y ellos ya decidieron que no hay suficiente. El forense llama a estas muertes indeterminadas. En Nueva York las llamamos circunstancias conocidas, pendientes de investigación policial. Así que ellos todavía están investigando este caso para determinar qué pasó. Si no hay suficiente evidencia, podemos darlo a la oficina del fiscal del distrito. Y ellos podrían decidir si procesan o no, o realmente presentar cualquier cargo que puedan, pero por ahora ellos todavía están haciendo lo que tienen que hacer. Debes asegurarte de que todo se haga bien. ¿Qué tipo de cargos podría enfrentar a alguien si lleva una sustancia ilegal a una reunión? No sabían que contenía fentanilo. Ciertamente, es una sustancia ilegal. Pero si alguien consume una sustancia que tú llevas a un evento o a una reunión o lo que sea, y alguien muere, ¿en qué tipo de problemas te puedes meter? O sea, ¿qué tipo de cargos podrías enfrentar por eso? Bueno, esa es la pregunta, o sea, tienes que considerar la intención. Para la policía la intención no es tan necesaria como lo sería para la fiscalía. Entonces podríamos decir, ya sabes, sujeto controlado, posesión criminal, sustancia controlada, es un delito menor. La ingestión forzada es distinta si implica fuerza. Pero ahora mismo hay poco que indique que él estuvo involucrado, particularmente en esto. Alguien sería acusado por la muerte de ella y hemos visto a traficantes de drogas mientras subimos en la cadena. Esto ha pasado en varios casos, sobre todo en Nueva York. Ahora sí lo persiguen, antes en narcóticos no lo hacíamos. Antes la responsabilidad acababa donde sucedía la sobredosis, pero ahora podemos avanzar más allá. Así que si se ha recuperado algún empaque inusual del cual no sabemos o descubrimos el tipo de narcótico o examinamos las redes sociales y los registros telefónicos tanto de ella como de él, y para ver si hubo algún contacto con alguien o un contacto persistente con quien trataran, cualquier mensaje de texto, entonces podemos seguir la cadena por ese lado y tal vez procesar a la persona que les vendió las drogas. De nuevo, todo esto es especulación porque todavía estábamos esperando el informe toxicológico, así que no sabemos qué fue lo que realmente pasó. Y no hay nada que el forense haya visto que fuera algo físico, ninguna lesión física. Y los detectives investigaron, así que no hubo lesión física. No tenemos información sobre eso. ¿Pudo algo que ingirió causarle la muerte? Sí, podría ser otra causa. Lo decidirán según eso, pero primero deben tener los resultados de toxicología. ¿Y qué pasa normalmente? Recuerdo que la autopsia inicial fue inconclusa y desde entonces solo esperamos la autopsia final y exámenes toxicológicos. En Nueva York, ¿cuánto suele tardar? Porque si murió el 5 o 4 de agosto, cerca de la medianoche, ¿cuánto tiempo suele tardar en obtener ese tipo de información? Debería tomar varias semanas. Así que esto es otra cosa, tal vez es algo que ellos no aparece en la toxicología original ni después, por lo que lo analizarán de nuevo. ¿Quieres hacerlo bien? Si el resultado fue inconcluso, eso indica que había fentanilo, porque muchas veces tenemos sobredosis, eso suele salir, y hay algo que podemos ver visiblemente en la escena del crimen, y eso es lo que son. Estas sobredosis son escenas del crimen, veríamos el producto ahí, pero aparentemente hubo una diferencia de 1 hora entre este mensaje de texto que ella envió y luego su muerte o su posible muerte en este momento, o ella estaba pasando por cualquier episodio por el que estuviera pasando y él la estaba ayudando y él está tratando de reanimarla y luego ella le vomita encima.
Entonces, si él dice que le vomitó encima, eso significa que estaba lo suficientemente cerca de ella cuando sucedió. Y esas son cosas que salen en la entrevista. ¿Eso pasó? ¿Ella te vomitó encima o te sentaste en el vómito donde ella estaba? Y en esas cosas tienes que ser muy específico. Pero para que sea un delito en este punto, no se puede. Y eso es, ya sabes, por mucho que la gente quiera ver algo. La realidad es que la ley es la ley, es la ley. Solo podemos seguir lo que la ley permite. Y si no es un delito, no hay nada que podamos hacer penalmente, nada del lado de la aplicación de la ley. Entonces tendría que irse a demandas civiles y cosas por el estilo. Pero la realidad es que en este momento no hay nada que diga de manera concluyente que él le hizo algo a ella que causara su muerte. Porque todavía pienso, y de nuevo, es una de esas cosas donde está la línea entre como eso es simplemente raro y sospechoso, y si esto es un delito, y vuelves a la parte de que estaba desnuda, porque para mí es como si ella te vomitó encima y luego se desmaya y está en el piso inconsciente, como tener la presencia de ánimo para simplemente parece raro, como quitarte toda la ropa, aparentemente. No es que solo se quitó la sudadera y corrió, o sea, se las quitó todas y luego salió corriendo. También intenta conseguirle ayuda, lo que explicaría por qué la llamada al 911 se hizo un poco después. Simplemente parece que fue una escena caótica. Supongo que con esa información, si todavía estás esperando los resultados de toxicología y la autopsia, o sea, supongo, ¿cómo tratas esa parte de la historia en una entrevista con alguien? No, no parece un delito, no es ilegal hacer eso, ciertamente en el contexto de este caso, pero al mismo tiempo, es como, ¿cuánto vómito había que decidiste desnudarte completamente y luego correr arriba y abajo de un muelle buscando ayuda? Eso también debes considerarlo. Cuando dices que tomaste una foto de cerca, ¿qué usabas en ese momento? Así que ese término, esa conversación, luego regresa a la escena del crimen para ver si coincide con lo que él te está diciendo, porque parecía que ocultaba algo, protector solar, que además rociaba por ahí. Eran acciones muy inusuales. Eso es inusual, por eso me preocupa la palabra sospechoso, porque cuando la usas cambia el significado, es A, B o C. Es fuera de lo común para alguien que está involucrado en que alguien se enferme o posiblemente vomite, tenga cualquier episodio, salga corriendo, se quite la ropa. Es inusual. Por eso, con la información que tienes y lo detallista que eres al hablar con esta persona, dices, ahora tiene sentido. Así que tienes que obtener los hechos, la información que te están dando en la entrevista y compararla con la evidencia física disponible. Y parece que, o sea, según su abogado, él está cooperando, ¿sabes? No enfrenta cargos en este momento. Pero quiero decir, tú solías trabajar en narcóticos. Pienso en esta historia que ocurre en el Club Náutico de Montauk. Este es el exclusivo patio de juegos de los ricos y famosos en los Hamptons, Long Island. Era una joven diseñadora de moda, hermosa y prometedora. Como que hay muchas cosas que los medios, ya sabes, que llaman la atención de la gente. Pero si quitas todo eso, supongo, ¿qué tan común es este escenario? ¿Y con qué frecuencia te encuentras con esto si eres un detective de narcóticos? Es mucho más común de lo que crees. Y ese es el asunto. La realidad de este tipo de incidente es que es un incidente de alto perfil y sensible para los medios, donde es una mujer hermosa que en Hammondtown está en el bote y cae muerta. En cierto modo, su benefactor está ahí. Todas estas cosas entran en juego, pero sucede más a menudo de lo que crees, y muchas veces les pasa a varios al mismo tiempo. Como investigadores de narcóticos, si tienes una sobredosis, probablemente habrá 2 o 3 más. Eso parece ser básicamente cómo sucede todo. Así que tienes a los muchachos revisando casos anteriores de personas que han tenido una sobredosis. Y luego intentas desarrollar un nexo entre las sobredosis que han sobrevivido y las que han ocurrido. Así que realmente analizas muchas vías cuando hablas de este tipo de casos. No es... Antes solía terminar cuando la persona moría y eso era lamentable porque generalmente lo que pasa es que esa persona muere y el producto sigue allá afuera. Y no solo eso, la gente sale lastimada y eso es lamentable. Con muchos consumidores de drogas, cuando escuchan que alguien tuvo una sobredosis, en realidad quieren conseguir ese producto porque eso significa que es un producto muy bueno. La última pregunta es, si alguien está, y esto es hablando en general, ¿es ilegal no revelar la fuente de donde compraste una sustancia si estás en una situación como esta? No es necesariamente, no es ilegal, no tienes que decir nada, pero esa es la razón por la que muchas veces tenemos que ir más allá de la entrevista de esa persona, más allá de su conversación. Así que realmente tienes que revisar cualquier comunicación que tengan. Eso significa que hablas con amigos y familiares y muchas veces las víctimas, ya sabes, tenemos personas que sufren una sobredosis y sobreviven y no cooperan. Y eso pasa
Pero en este caso, ya sabes, su pareja, su socio de negocios, ha sido muy cooperativo. ¿Hasta qué punto él sabe algo que ya se haya revelado? No sé mucho más de lo que ellos puedan tener. Tarde o temprano, su abogado podría lograr que deje de hablar con la policía. Debes ir por la vía externa, es decir, revisar sus registros telefónicos. Cualquier cosa por el estilo, cualquier contacto previo que hayan tenido en el pasado y profundizar un poco más en cualquier otro historial que tengan, decidir qué tienes en cuanto a su aspecto empresarial o sociedad de negocios. Veremos qué pasa después en esta historia. Han pasado más de 3 meses desde que Martha Nolan fue hallada muerta en el Montauk Yacht Club. Detective retirado David Sarney, es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por estar hoy. Muchas gracias y cuídate. Eso fue todo por el caso presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.